Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Donald Trump cumple este domingo 6 meses como presidente de Estados Unidos. ¿Qué piensan de su gobierno los ciudadanos? Claudia Sheinbaum reaccionó ayer a las palabras de Trump, según las cuales está petrificada ante los narcos. ¿Cómo calificar esta polémica? Hoy les tenemos una nueva receta de cocina. El invitado es un chef muy famoso, Anthony Vázquez, del restaurante La Mar, en Lima. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Jarandilla de la Vera, en Extremadura, en España. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 18 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Este domingo se cumplen 6 meses del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. El líder republicano llegó a la Casa Blanca tras su victoria el 5 de noviembre sobre la candidata demócrata Kamala Harris. Trump consiguió algo más de 77,3 millones de votos, el 49,8% del total. En número de votos ciudadanos, Trump superó a Harris por 2,2 millones. No era mucho, pero en el colegio electoral su triunfo fue aplastante, 312 votos contra 226. Trump se quedó con todos los swing states o estados columpio que a veces votan demócrata, a veces republicano. Y aquí estamos hoy, medio año después de aquella toma de posesión dentro del Capitolio en Washington, D.C., y transcurrido algún tiempo desde que Trump hablara de cosas como la guerra en Ucrania, el caso del pedófilo Jeffrey Epstein o el incremento de los aranceles. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. I'll end that war between those two countries in 24 hours. It won't even take that long. I will get the war ended. I'll stop all of those lives from being wasted and lost. And there'll be no more bombing of Ukraine. There'll be no more bombing of Russia. The Epstein thing. But yeah, I'd be inclined to do the Epstein. I'd have no problem with it. We're thinking in terms of 25% on Mexico and Canada because they're allowing vast numbers of people to come in and fentanyl to come in. I think February 1st. La pregunta clave a estas alturas es ¿qué piensan ahora mismo los estadounidenses de la gestión de Donald Trump? Para saberlo, llamamos ayer a la capital de Estados Unidos a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, las últimas encuestas dan indicios de preocupación para el presidente Trump cuando se cumplen casi 6 meses de su regreso a la Casa Blanca. Pero, ojo, hay datos alarmantes en general para republicanos y demócratas. Vamos por partes. Trump tiene, según la última encuesta de CNN, un 42% de aprobación, solo un punto por encima que en abril. Es un nivel históricamente bajo comparado con otros presidentes a estas alturas. Eso significa que Trump no ha recibido el impulso que esperaba en las últimas semanas, tras lo que él llama sus grandes logros, especialmente la aprobación en el Congreso a principios de este mes de su gran paquete presupuestario con un recorte masivo de impuestos, una ley que, según ese sondeo de CNN, desaprueban más de un 60% de los estadounidenses, porque supone un recorte grave de programas de salud y además dispara la deuda. En general, la gestión económica de Trump sigue recibiendo una nota bastante baja, en torno a un 40% de aprobación, sobre todo por la inflación, que subió el mes pasado a su nivel más alto desde febrero, al 2,7% anual. Según los expertos, esto es debido en parte al impacto de los aranceles de Trump, que ya empieza a notarse poco a poco. Aranceles que, recordemos, son extremadamente impopulares aquí en Estados Unidos, con las encuestas indicando
consistentemente desde el principio que casi 2/3 de los estadounidenses desaprueban la actual política arancelaria. Y ese golpe aún podría empeorar teniendo en cuenta que el 1 de agosto Trump amenaza con la entrada en vigor de otra ronda de aranceles recíprocos a importantes socios comerciales como la Unión Europea, México o Brasil. Y a la economía se suma otro de los temas centrales para los ciudadanos, la gestión de la inmigración de Trump, cuya valoración, según una encuesta de Reuters Ipsos publicada hace solo unas horas, ha caído al 41%, el nivel más bajo desde que tomó posesión en enero. Y un dato más de ese mismo sondeo. Un 69% de los estadounidenses creen que el gobierno de Trump está ocultando detalles sobre el caso del financiero acusado de abuso y tráfico de menores Jeffrey Epstein, después de que el Departamento de Justicia anunciara la semana pasada que no van a publicar más documentos, dando el caso por zanjado, lo que ha enfurecido a gran parte de la base de seguidores de Trump. Pero ojo, y con esto termino, las notas a los políticos están bajas en general. El sondeo inicial de CNN dice que apenas un 33% de los estadounidenses tienen una opinión favorable del Partido Republicano y solo un 28% tienen una visión positiva del Partido Demócrata. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvieron a hacer noticia en las últimas horas. El miércoles, el inquilino de la Casa Blanca arremetió contra el gobierno mexicano al sancionar una ley contra el tráfico de fentanilo. La ley, llamada Halt Fentanyl, aumenta considerablemente las penas a quienes trafiquen con esa droga, que en 2024 causó más de 50.000 muertes en Estados Unidos. Mínimo 10 años de prisión le caerán a quien compre o venda más de 100 gramos. El problema es que, al estampar su firma en la ley, Trump dijo, los carteles tienen un control muy fuerte sobre el gobierno mexicano y no podemos permitirlo. Y añadió, las autoridades mexicanas están petrificadas, no van a su trabajo atemorizadas por los carteles. They have very strong controls over Mexico, and we have to do something about that. Can't let that happen. The Mexican authorities are petrified. They're petrified to show up at their office. They're petrified to go to work because the cartels have a tremendous grip on Mexico and the politicians and the people that get elected. Claudia Sheinbaum reaccionó ayer. Preguntada sobre el asunto en su habitual conferencia mañanera, la presidenta mexicana dio su opinión sobre las declaraciones de Trump 24 horas antes. El tono de la mandataria fue más bien pausado. ¿Cómo dijo que tenemos miedo? Que no sé qué. Pues no, claro que no. Y repito, la valentía no tiene que ver con... ayer se los decía a los policías de la Coordinación Única, y lo dije en el discurso del aniversario de la Guardia Nacional. La valentía tiene que ver con defender tus principios. La valentía tiene que ver, sí, con estrategia de seguridad, estar atendiendo la inseguridad en México. Sí tiene que ver pero tiene que ver con muchas otras cosas. Tiene que ver con mantenerte con tus principios, con tus convicciones. Tiene que ver con hacer acciones de apoyo a la ciudadanía. Tiene que ver con enfrentar las adversidades, siempre. Entonces, por eso digo, pues no voy a polemizar en lo particular. ¿Cómo calificar lo que dijo Trump y cómo entender la respuesta de Claudia Sheinbaum? Llamamos ayer a Ileana Rodríguez Santibáñez, analista política y profesora de Derecho Internacional del TEC de Monterrey en el campus de Ciudad de México. Es evidente que hay una guerra de narrativas entre estados donde el discurso de Trump está orientado a generar una presión política sobre los estados para entregar resultados eficientes respecto a sus políticas de seguridad nacional. Y en este caso, pareciera que utiliza el mito de Medusa, esta figura que si te miraba directo a los ojos quedabas petrificado,
y ese es el término que utiliza para calificar al gobierno mexicano respecto al crimen organizado: paralizado, aterrado, sin capacidad de acción. Pero esa es la narrativa de la presión política, porque en los hechos hay que reconocer que el Estado mexicano está haciendo un esfuerzo importante para generar normas y acciones de combate al crimen organizado. Nada menos y nada más que esta semana se aprobaron leyes que tienden a la persecución precisamente de grupos criminales, elevando, por ejemplo, el terrorismo a rango constitucional, generando una nueva cédula de identidad con datos biométricos que estará a cargo de la Defensa Nacional. Ahí la importancia de la capacidad reactiva que tendrá el Estado mexicano para encontrar con rapidez a cualquier ciudadano involucrado en cuestiones de crimen organizado. Además, por supuesto, se aprobaron leyes y reformas donde ciertos tipos de negocios pueden ser investigados por la autoridad cuando se asuma que pueden ser compras, por ejemplo, de autos lujosos, arte, criptomonedas, etcétera, que puedan ser orientativos de las acciones del crimen organizado. Es decir, que si la medusa te mira directamente a los ojos, puede ser que se encuentre con el escudo de cobre casi tipo espejo de Perseo, y que el que quede petrificado sea quien no creyó en las acciones del gobierno. Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Cada cierto tiempo, sobre todo por petición de algunos oyentes, les ofrecemos aquí buenas recetas de cocina, fáciles de preparar. En ciertas ocasiones llamamos chefs reconocidos para que den alguna. Hoy tenemos a uno muy especial desde Lima. Se trata de Anthony Vázquez Díaz, chef ejecutivo de La Mar, famosa cevichería de Gastón Acurio en el barrio de Miraflores. La Mar, que es uno de los mejores restaurantes de América Latina, rinde homenaje a la incomparable cocina peruana con sus ceviches y sus tiraditos. La papa a la huancaína. Para mí, la papa a la huancaína tal vez es la salsa que no es limeña, pero que hoy día representa a muchos peruanos. La huancaína viene de un lugar del Perú que se llama Huancayo, que está al centro del Perú. Y hacer huancaína es súper sencillo y súper simple, pero una vez que la tienes lista, te das dando cuenta que te puede servir para un montón de cosas. Nosotros la hacemos con ají amarillo. El ají amarillo nosotros lo cortamos en dos y con una cuchara limpiamos todas las semillas. Tengamos más o menos para una taza de huancaína aproximadamente unos 5 ajíes, un cuarto de cebolla roja, mejor si usamos el corazón, porque esa cebolla, el corazón tiene un sabor mucho más dulce, un par de dientes de ajo y 2 o 3 cucharadas o 4 de aceite. En una sartén ponemos todos los ingredientes y dejamos que primero se confite suavemente, ¿no? Los ajíes se comienzan a poner más dulces, te vas a dar dando cuenta que la piel del ají se separa del ají, la cebolla se comienza a poner transparente, el ajo también, y en ese momento subes un poquito el fuego y se tuesta ligeramente todo el borde de los ajíes, las cebollas y el ajo. Ahí sabes que ya está listo el sofrito. Cuando pasa eso, la pones en una licuadora y la licúas con un poco de leche, queso fresco y galletas o pan. Un punto de sal y la licúas. Si te gusta muy espesa, no le pones tanta leche. Si te gusta más ligera, le pones un poquito más de leche. La licúas más o menos 1 minuto, 2 minutos. Y cuando tienes lista, para hacer una papa a la huancaína simplemente pones papas cocidas y esta salsa encima. Pero a partir de ahí puedes soñar. Si quieres le puedes poner fideos recién cocidos con esta salsa y queda unos fideos en la huancaína increíbles. O simplemente lo guardas en la heladera y cuando tengas un sanguchito o cuando te cocines una carne a la brasa
o a la sartén, le pones un poquito de esta salsa y queda increíble. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufre una insuficiencia venosa crónica, informó ayer su portavoz Karoline Leavitt. Según la funcionaria, el problema de Trump, de 79 años, es que cuando las venas de las piernas bombean la sangre hacia el corazón, se estanca en ocasiones en otras zonas del cuerpo. Eso explica por qué al presidente se le han visto en las últimas semanas unos moretones en las manos. El Congreso del Brasil aprobó en la madrugada del jueves un proyecto de ley muy criticado por los ecologistas que tiene que ver con el derecho ambiental. Un aspecto se refiere a las licencias ambientales especiales, que permite eliminar etapas de análisis si así lo ordena el gobierno. Y otro asunto alude a las licencias ambientales por adhesión, que pueden concederse solo si un inversionista llena un formulario por Internet. Ayer se anunció en Estados Unidos que The Late Show with Stephen Colbert, que emite tarde la cadena CBS, desaparecerá en mayo de 2026. Según la Paramount, dueña de CBS, las razones son financieras, aunque la empresa debió pagarle al presidente Donald Trump $16 millones por una demanda. La Paramount quiere fusionarse además con Skydance Media, para lo cual necesita la aprobación del gobierno. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @y esto no es todo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.